Yo voy a hablar en los cambios en el campo de la economía a lo largo del último cuarto de siglo, 1985-2010. Bien, voy a tratar tres temas, ligeramente mirar un poco el entorno internacional de estos últimos 25 años, dos o tres anotaciones sobre el campo político en Colombia y centrarnos en los cambios ocurridos en el campo propiamente de la economía a lo largo de este periodo. Bien, estos últimos 25 años han sido muy prolíficos en el cambio internacional. Solamente haré algunas breves referencias. La crisis bursátil de octubre de 1987, que a juicio de Minsky señalaba él que el capitalismo dejó de existir durante unas cuantas horas en ese periodo. Nunca se había presentado una crisis tan profunda como la crisis bursátil del año 87. Luego viene la caída del muro de Berlín en el 89, la desintegración del bloque socialista. Estados Unidos se convierte en un hegemón, pero que no logra salir de sus crisis. Luego vienen las guerras de Irak, las dos guerras de Irak e Irán. Entonces es un hegemón que pierde su capacidad de hegemonía, pero al mismo tiempo casi no hay quien conteste a ese hegemón que está un poco perdido. Y hay unas crisis recurrentes en la economía desde ese momento. Los años 80, la crisis de la deuda al inicio de los 80, la crisis mexicana de finales, luego se engarza con las crisis de Rusia, posteriormente de Brasil, y en consecuencia hay una serie de crisis a nivel de la economía, a nivel mundial, que no siguen las pautas normales de crisis, que eran expansión prolongada, crisis, una ligera recesión y de nuevo expansión. No se termina, por ejemplo, no se ha terminado de absorber la del 2008, cuando ya estamos inmersa en una nueva crisis en el 2010. Entonces hay unas crisis recurrentes en las economías desarrolladas, más bien las economías en desarrollo, por los problemas de la década perdida, que se reforzaron los controles, se fortaleció el sistema financiero, han sido más inmunes a las crisis los países en desarrollo, particularmente en América Latina, que los países desarrollados. Y otra de las características de estos últimos 25 años ha sido la expansión de la Unión Europea y la creación del euro. En América Latina pasamos de la subsunción al nuevo referencial, modelo neoliberal, a la contestación de las políticas neoliberales en países como Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y en otros países con menos fuerza. Ya lo que veíamos en los años 90 del seguimiento automático de los preceptos del consenso de Washington, los países han empezado a distanciarse. Nuevos intentos de integración regional y un nuevo panorama en la visión internacional del trabajo. Hay países de la periferia que se han articulado muy bien a una nueva visión internacional del trabajo, jalonada por la exportación de bienes manufacturados de media y alta tecnología, que como veremos no es el caso de Colombia, que va en sentido exactamente contrario. En el campo político, ya esta mañana en el discurso de inauguración, el profesor Perea hizo un repaso completo de los principales hechos políticos en los últimos 25 años. Yo quisiera señalar tres de esos: una nueva constitución en medio de la guerra, narcotráfico, paramilitarismo e insurgencia, que se expanden, no es resultado de la nueva constitución, sino coincide una nueva constitución con una expansión de estos fenómenos, procesos de paz que han ido entre muy exitosos, como los que se hicieron a finales de la década de los 80, o fracasos completos, como los que tuvimos en el Caguán. Bien, este panorama enmarca un proceso de cambio estructural en la economía colombiana. Y por cambio estructural vamos a entender, o se entienden en economía, que hay cambio estructural cuando se presentan tres factores. Cambio en la estructura productiva, esto es, cambios importantes en la participación dentro del PIB de sectores económicos. Nosotros hemos tenido a lo largo de los últimos 25 años un proceso de desagriculturación de la economía,
pérdida de peso de la agricultura y pérdida de peso de la industria, proceso de desindustrialización. Es normal que esos fenómenos se sucedan, que han sucedido en Europa o en Estados Unidos, en países desarrollados. Lo que es absolutamente anormal es que ese proceso se dé antes de tener un nivel muy elevado de PIB per cápita. Cuando uno tiene PIB per cápita de 15.000, 20.000 o 30.000 dólares, pierde peso la agricultura y pierde peso la industria y ganan los servicios modernos. Nosotros hemos tenido un proceso de crecimiento de los sectores servicios con niveles muy bajos de ingreso. Hemos llegado a ese proceso de transición sin haber cumplido las etapas anteriores de tener un nivel de ingreso per cápita mucho más elevado. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento es cambios importantes en la distribución de la población al interior del país y de las zonas del país. Hay zonas como las zonas petroleras y mineras han crecido su participación en el PIB, y por el contrario, sectores de las zonas cafeteras han perdido enorme peso en el PIB. Hay una redistribución del PIB a nivel regional y hay un proceso agudo de urbanización. Esos tres elementos nos permiten afirmar que hemos vivido un cambio estructural en los últimos años. Bien, vamos a ver entonces, a partir de un análisis de las 5 formas de regulación que son adhesión a un régimen internacional de comercio y de pagos, el Estado, la moneda, las formas de competencia, qué es lo que ha pasado en cada una de ellas. Bien, hemos tenido al inicio de los 90 dos elementos muy importantes: apertura de la economía al comercio internacional, lo que se llama apertura económica, y apertura de la cuenta de capitales, y cambios importantes en el manejo del Estado. Privatización y desregulación han sido los componentes importantes. Entonces la apertura significó cambios profundos en las formas institucionales, en los compromisos institucionalizados y en los modos de regulación, y por supuesto en el régimen de acumulación que veremos enseguida. Y esto se acompañó por modificaciones en varios elementos que ahora veremos enseguida: diversificación de las exportaciones, nuevos actores en el bloque social dominante. Y se entiende por bloque social dominante el conjunto de actores individuales y colectivos que por su capital económico, político, social o simbólico tienen capacidad de influir en la formulación de la política económica. Ese es el concepto de bloque. Entonces, nuevos actores han surgido en el bloque social dominante. Segundo, la confirmación de conglomerados económicos nacionales cuyos intereses son diferentes a los del mundo cafetero, que lo que han permitido esa alianza entre el mundo cafetero, la burguesía cafetera y la burguesía industrial, permitieron en periodos anteriores, que van del 45-46 hasta final de los 80, el proceso de industrialización sustitutivo y un nuevo papel jugado por las empresas transnacionales. Se cambiaron las normas de adhesión a un régimen internacional de comercio y de pagos. Eso significó eliminación de las barreras pararancelarias y reducción de los aranceles de manera fuerte. Proliferación de tratados de libre cambio, desmonte a las restricciones de la inversión extranjera y eliminación del control de cambios. A nivel de las normas, estos cambios implicaron cambios muy profundos. Durante más de 40, 50 años se ha montado una industrialización amparada en altos niveles de protección, subsidios a la acumulación de capital, y eso se desmonta de manera muy rápida al inicio de los 90. Se elimina el control de cambio, se elimina la protección paraarancelaria, se reduce los aranceles y se revalúa la moneda, lo cual da lugar, como veremos más tarde, a profundos cambios en la estructura productiva, fundamentalmente en el grupo de los bienes transables. Esto da lugar a modificaciones en la estructura de las exportaciones, vía mejores términos de intercambio y mayores volúmenes de producción,
las exportaciones se incrementan entre 1995 y 2010, el valor de las exportaciones en dólares nominales se multiplica por 3.9, casi 4 veces, cosa que solamente había sucedido en el país entre el periodo 1970 y 1985. En esos 15 años también había habido crecimiento muy importante de las exportaciones. El café deja de representar el eje central de las exportaciones. Habían sido el 80% en 1950 y fueron bajando paulatinamente, pero a partir de 1990, que coincide con la entrada de los grandes proyectos mineros y petroleros, el café reduce drásticamente su participación en las exportaciones. Para el 2010, las exportaciones cafeteras solamente representaron el 4.7% del total de exportaciones. Eso hace que los cafeteros, que eran las facciones hegemónicas del bloque social dominante, y la facción central, dejaran de ser facción central y facción hegemónica de manera simultánea. Ya las exportaciones de café no determinan la tasa de cambio. Como anécdota, cuando esto empieza a suceder, la primera mitad de la década de los 90, colegas economistas de muy buena formación y prestigio que trabajaban en la Federación de Cafeteros no podían entender que a medida que el precio del café se reducía en Nueva York, en lugar de acelerarse el proceso de devaluación, se aceleraba el proceso de revaluación. Era que el café cada vez pesaba menos, en consecuencia no podía movilizar la tasa de cambio. En el lapso, bien, una de las características centrales es que en este lapso, de estos 25 años, particularmente en los últimos 15, hemos pasado a ser una economía cafetera a una economía minero-petrolera. Aproximadamente el 50% de las exportaciones colombianas son petróleo y carbón. Y eso hace que el 75%, en el 2010 el 75% de las exportaciones colombianas sean de bienes primarios. Entonces se ha reprimarizado las exportaciones colombianas. Nosotros hemos llegado a tener una participación del 30-35% de exportaciones de bienes manufacturados. Hoy eso se ha reducido drásticamente y solamente menos del 25% de las exportaciones son bienes manufacturados. Y excluimos de los bienes manufacturados las exportaciones de petróleos refinados, que en algunas estadísticas aparece como bienes manufacturados, pero realmente es un proceso de transformación en bien primario. Por el contrario, hemos aumentado de manera apreciable las importaciones. Las importaciones han crecido casi 5 veces en este periodo, lo que ha generado que en este lapso, y eso que ha crecido mucho las relaciones de términos de intercambio muy favorables a Colombia a todo lo largo de estos últimos 10 años, hemos tenido siempre balance en cuenta corriente negativa, y negativa de manera cada vez más grande. El otro elemento que marca esto es que la acumulación de inversión extranjera directa ha ido fundamentalmente a sector minero petrolero. Para el año 2010, el 73.1% del total de inversión extranjera ha ido a carbón y petróleo. Porque cuando hablamos de minería, prácticamente es carbón. El resto de minería, el oro todavía no ha sido muy importante en las inversiones. La industria manufacturera ha recibido en los últimos años alrededor de $500 millones de inversión extranjera, y fundamentalmente la inversión extranjera que ha ido a la industria manufacturera ha sido a la compra de activos existentes. Así vemos como Bavaria, Coltejer, Coltabaco, Sofasa y otra serie de empresas donde eran totalmente nacionales, con enorme participación nacional, hoy día son empresas extranjeras. Bien, entonces ha habido un cambio importante en las formas de adhesión a un régimen internacional. El Estado también ha sufrido cambios importantes. Son privatización de activos y desregulación.
En el caso de la privatización de los activos, el discurso del Estado a lo largo de estos últimos 15, 20 años ha sido profundamente ambivalente. Primero se dijo que se iban a privatizar las actividades o empresas que fueran ineficientes, que dieran pérdidas, pero paulatinamente se fueron privatizando sectores que generaban al Estado altos ingresos, como Telecom, las empresas electrificadoras, y hoy día ha habido un cambio radical. Prácticamente la inmensa mayoría de la generación de energía eléctrica, transmisión y distribución está en manos privadas. En manos privadas está la banca, se privatizó toda la banca pública, y también buena parte de los servicios domiciliarios, salud, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, pensiones, zonas francas, y hay un gran programa de carreteras por concesión. Consecuencia, el Estado, que formalmente es un Estado social de derecho, buena parte de la provisión de servicios públicos ha dejado de ser por parte del Estado. Y una de las características de la nueva Constitución, y eso tiene que ver con la forma como se dicen los procesos simultáneos, que es un proceso simultáneo de Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución, cuando simultáneamente se estaban implantando el consenso de Washington a través de los procesos de apertura, desregulación y privatización. Las asociaciones de la sociedad civil, ese conglomerado de asociaciones de la sociedad civil, estaban más pendientes del nuevo transcurso de la Asamblea Nacional Constituyente, y no había posibilidad de tematizar, problematizar lo que estaba haciendo un grupo reducido de altos funcionarios del Estado, encabezado por el presidente, porque el proceso de apertura, de privatización, de regulación, no implicaba gran volumen de personas que participaran. Era el equipo económico del gobierno que no pasaba de una docena de personas. Entonces, por eso, y eso da lugar a una constitución muy garantista que exige gastos adicionales en la prestación de esos servicios garantizados por el Estado, y al mismo tiempo un patrón de desarrollo que se empieza a construir profundamente neoliberal. Entonces hay una serie de tensiones que han marcado estos últimos 20 años. Es una constitución muy garantista, con tintes socialdemócrata, con al mismo tiempo un patrón de desarrollo que tiende a lo contrario. El gasto público no se ha constituido en un sistema de creación de capital de vida por las siguientes razones. Primero, el Estado no ha logrado en los últimos 20 años aumentar su participación dentro de la inversión total de la economía. La participación del Estado en la inversión total es alrededor de 6%. Tenía los datos acá, había sido un poco más alta al inicio de los 90, y lo que sea en los últimos 20 años la inversión de la nación ha fluctuado en torno a los 20 billones de pesos de 2010, y su participación con respecto al PIB, que era de más o menos el 7% al inicio de los 90, es inferior al 5% en el último tren. Bajo estas condiciones no es posible construir las estructuras físicas, científico-tecnológicas y sociales que permitan elevar la productividad de la economía en el largo plazo. Por eso vemos repetidamente en los informes del Consejo Nacional de Competitividad lo atrás que estamos nosotros en productividad, en competitividad, porque no estamos creando las condiciones para lograr lo que han hecho otros países, de lograr aumentar sus niveles de productividad. Cuando nosotros tenemos en educación superior, el gasto público en educación superior es el 0.43% del PIB, cuando los países grandes de la región están gastando el 0.8% del PIB, y los países de la OCDE 1.2%, y países como Finlandia, que es el nuevo país de gran crecimiento, Corea, que están gastando alrededor del 2,5% en educación superior. Cuando nosotros en ciencia y tecnología gastamos el 0.2%, cuando hay ya varios países en desarrollo que están gastando 1%, los países más avanzados como en investigación, como Corea, Finlandia, se están acercando al 3%.
Entonces no estamos haciendo los gastos necesarios en crear ni las estructuras físicas, el número de carreteras de doble calzada, el número de kilómetros de doble calzada que tiene el país no superan los 800 kilómetros. Y son dobles calzadas que no conducen a ninguna parte. Son 10 kilómetros acá, 20 más allá. No es sino ir Bogotá-Tunja o Bogotá-Girardot y vemos las dobles calzadas. Dobles calzadas que no sean continuas, pues no son dobles calzadas realmente. Bien, la nueva Constitución da lugar a un enorme crecimiento del gasto público, pero un gasto público que ha sido mal enfocado. Primero, la participación de los entes territoriales pasó del 12-14% al 50% en 6 meses. Incluso más del 50%, porque el Estado central tuvo que hacerse cargo de los pagos de servicio de pensiones de las cajas de pensiones de orden departamental y municipal. Y hay gastos centrales que no pueden ser transferidos a los entes territoriales, como seguridad y deuda pública, de forma tal que el Estado se ha visto obligado, cuando necesita un peso adicional, se ha visto obligado a hacer reformas tributarias para obtener 2 pesos, porque uno de los 2 que obtenga va a los entes territoriales. Los entes territoriales, y sobre todo los que han aumentado el mayor volumen de ingresos, pues no han utilizado adecuadamente estos recursos. Son sistemáticas las denuncias de la forma como las regalías se han gastado en piscinas de olas que nunca han funcionado, parques temáticos que no han funcionado, pavimentación de vías que después hacen el alcantarillado, etcétera. Y de otra parte, la estructura fiscal, como lo han señalado bellamente en una frase Norbert Elias, el sociólogo alemán, es el reflejo, dice, es como el reflejo del alma, son las correlaciones de fuerzas que hay en una sociedad, que es lo que ha pasado en el caso de la fiscalidad. Nosotros no hemos podido aumentar la fiscalidad en los últimos 15 años. Pasamos de 12 como a 14. Esto es, los impuestos recibidos por el Estado realmente representan pasamos de 12% hace 20 años a 14%, que es lo que recibe el Estado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no se ha podido ampliar de manera sistemática la tributación. Primero, el impuesto a la tierra no lo pagan los propietarios de la tierra. Es muy bajo y no se paga. El impuesto predial solamente se cobra de verdad en 2 o 3 grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y solamente urbano. Y entonces, afuera de eso estamos llenos de exoneraciones, elusión y evasión fiscal. En consecuencia, no estamos generando los recursos suficientes para crear esas infraestructuras necesarias. Fuera de eso, por las condiciones de la guerra, vamos a discutir si es necesario o no, por condiciones de la guerra estamos haciendo un gasto muy grande, como dijo esta mañana, excesivo en número de hombres en guerra. Estamos gastando 5.6% del PIB en seguridad, en defensa y seguridad, cuando todos los países promedio de la región no llega a 2.3, 2.5 los que gastan más. Nuestra fuerza militar es igual de grande a Brasil, que es como 4 o 5 veces más grande y tiene un PIB como 5 o 6 veces mayor que el de Colombia. Bien, en el campo donde ha sido más grave la situación es en el campo del mundo de la producción. Yo no me voy a referir al sector agrario porque eso va a ser objeto del trabajo de Albert Verde y de Alejandro Reis, pero sí en el campo de la industria, que ha pasado en la industria manufacturera a lo largo, después del proceso de la apertura. 2 o 3 hechos son importantes. Primero, se ha reducido de manera importante la industria metalmecánica, excluyendo automóviles. Se ha disminuido de manera importante las industrias tradicionales con uso intensivo de mano de obra, que pasaron
del 35% del PIB industrial en 1990 a el 28% en el 2005 y un poco menos ahora. Y han aumentado de manera apreciable de 51 a 61% los sectores transformadores de bienes primarios, incluso de bienes primarios importados. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que a raíz de los procesos de apertura y revaluación de la moneda, a los industriales les sale más barato importar insumos o bienes intermedios que antes se producían localmente o los producían ellos mismos en sus plantas. Hemos visto un proceso de desintegración vertical muy fuerte y una importación creciente de bienes que antes se producían localmente. Por ejemplo, la casi totalidad del algodón de las telas colombianas es algodón importado, cuando antes del año 90 de la apertura, la totalidad del algodón que se que se consumía en Colombia, y para ser más preciso, con la excepción de unos pocos cientos de toneladas de algodón de fibra larga que solamente se produce en Egipto y en Perú, todo el demás era producción nacional. Producción nacional que no solamente abastecía la demanda de la industria nacional, sino tenía un excedente de exportación de más de 250.000 toneladas. Hoy día el algodón es importado en su casi totalidad. Aquí Antonio, que es de la zona de la costa, creo que la producción de algodón en este momento en el país de 70.000 toneladas. Bajísima. Bajo. Pasamos de más de 700.000 toneladas no, hoy día estamos en 70.000. Pasamos de 700.000 toneladas a 70.000 toneladas. Redujimos por 10 la producción de algodón. Entonces, otro elemento, este proceso, entonces, ¿cómo se ha hecho? ¿Cómo han hecho los productores nacionales para competir? ¿Cuál ha sido el modelo de ajuste? El modelo de ajuste ha ido por los salarios. Hoy día, de las 100 empresas más grandes industriales, solamente Ecopetrol tiene convenciones colectivas. Los demás tienen acuerdos colectivos donde hay que negociar cada vez todas las conquistas laborales anteriores. Y eso se ha visto en un detrimento de la remuneración a los trabajadores. El salario promedio en términos reales ha mantenido constante entre 1990 y el 2008. Y mientras tanto la productividad aparente del trabajo se ha multiplicado como por 2 o 3. Eso ha significado la disminución del salario real de gran masa de trabajadores. ¿Por qué? Porque también ha habido un cambio en la estructura del empleo. Muchas empresas antes eran productoras de sus bienes y ahora son productoras, por ejemplo las empresas transnacionales, parte de los bienes e importadores de bienes terminados que venden a través de sus redes de comercialización. Entonces han aumentado de manera importante el número de cuadros comerciales, de forma tal que en algunos sectores ha habido ligeros incrementos en el salario real, pero cuando uno ve cambios importantes en la estructura del empleo, uno encuentra entonces que los trabajadores manuales, mecánicos, etcétera, que están en las empresas, en las líneas de producción, han visto reducir sus niveles de empleo, los niveles de salario. Igualmente el nivel de empleo se ha reducido porque las empresas han preferido subcontratar a través de outsourcing compañías de cooperativas de trabajo. Para hacer un trabajo visité varias empresas, voy a dar tres de ellas. Coltejer tiene hoy día menos de la mitad de los trabajadores que tenía en 1990. Todos los servicios industriales de Coltejer, todo en reparación, mantenimiento, etcétera, ha sido contratado con terceros. Sus talleres han sido desmantelados y todos esos trabajos se contratan con terceros. Una firma como Tropal en Cali, que hoy es Carvajal, despidieron a todos, no tiene sino trabajadores, no tiene sino ingenieros y personal de sector comercial. Los viejos trabajadores siguen ahí, pero a través de cooperativas de trabajo, obviamente con salarios
muy inferiores a los que pagaba Propal, que tenía una fama bien merecida de tener uno de los mejores salarios antes de la apertura. Entonces vemos, por esa razón se explica que los salarios dentro del valor agregado en el sector manufacturero hayan decrecido 12 puntos entre 1990 y 2008. Y todas las medidas que se han tomado, Ley 50 y otras medidas supuestamente para aumentar el empleo, como lo dijo la Corte Constitucional, han sido para reducir los costos salariales y no para aumentar el empleo. Esto está llevando a una situación muy particular de una reducción de la demanda agregada, por eso es la apuesta a las exportaciones. Bien, este conjunto de cambios que se han producido ha dado lugar a una modificación importante en el régimen de acumulación. Esto es, ¿qué es lo que dónde estamos haciendo esas inversiones y hacia dónde vamos? Ya vimos que la inversión extranjera y buena parte de la inversión en infraestructura ha ido a desarrollar los nuevos sectores. La locomotora que habla el presidente son la locomotora minera y petrolera. Y nosotros estamos exportando el 75% de nuestras exportaciones son bienes primarios, de los cuales el 75, el 50 son petróleo y energéticos, otro 25 otra serie de bienes primarios o con bajos niveles de transformación. Cuando uno compara eso con lo que está sucediendo a nivel mundial, uno encuentra que las exportaciones mundiales para el año 2000 fueron 88% manufacturas y 12% de bienes primarios. Entonces nosotros estamos dedicados a los bienes primarios cuando el mundo está dedicado a exportación de manufactura. ¿Y qué manufacturas se están exportando? Manufacturas de mediana tecnología, 30%. Manufacturas de alta tecnología, 23%. Eso da 53% de las exportaciones mundiales en el año 2000 eran bienes de mediana y alta tecnología, manufacturas de baja tecnología, 16%, basadas en recursos naturales, 16%, y puros bienes primarios, 12%. Entonces, nosotros le estamos apostando a la explotación de las ventajas heredadas. Esto es yacimientos petroleros, clima, etcétera. Cuando el mundo está dedicado a la producción de ventajas, a la generación de ventajas dinámicas. Esto es ventajas construidas y no ventajas heredadas. Entonces, no es que uno no debe exportar petróleo y carbón, por supuesto, si uno tiene petróleo y carbón, hay que exportar petróleo y carbón, pero y eso no es una maldición, a muchos países les ha caído como maldición, pero si uno tiene políticas adecuadas, puede revertir, primero, a lograr encadenamientos más importantes con el mundo petrolero o el mundo del carbón. Hay ejemplos, tengo 2 minutos todavía, por ejemplo, Finlandia, durante mucho tiempo exportó bosque, madera, luego pulpa de papel y papel. Pero hoy Finlandia sigue exportando esos bienes, pero también es el principal exportador mundial de tecnología para papel. Las grandes firmas que trabajan en diseño de plantas de papel, que hacen consultoría, son finlandesas, pero también son los principales exportadoras de máquinas para hacer papel. Lo mismo sucede con otro país, Dinamarca. Dinamarca produce lechería en gran cantidad, pero hoy día el fuerte de ellos no es tanto exportar leche, sino exportar maquinaria y plantas para producir derivados lácteos. En consecuencia, y otros, Estados Unidos, no solamente exportó en algún momento petróleo, pero también hoy día es uno de los principales exportadores en el mundo de maquinaria para la industria petrolera, diseño de plantas petroleras, de plantas petroquímicas, fabricación. En consecuencia, con políticas adecuadas, uno puede hacer eslabonamientos hacia atrás con este sector industrial. Pero las apuestas de las locomotoras del gobierno van a la explotación de las ventajas heredadas, no de las ventajas construidas. Finalmente, quisiera hacer una referencia. El alcalde de Medellín señaló, después del triunfo, que él quería convertir
la educación, la ciencia y la tecnología en la locomotora de su región. Y eso está muy bien hecho. Uno podría hacer exactamente lo mismo en el país. Sin embargo, para eso tiene que aumentar la inversión en ciencia, en tecnología, en educación superior, y no hacer exactamente lo que hace este gobierno, que es todo lo contrario. Muchas gracias. Yo voy a hablar principalmente de la economía campesina, del papel de la pequeña agricultura en este país, en el momento y en el futuro, un poco en el pasado. Voy a retomar algunos de los puntos de Gabriel, pero más bien en el contexto del sector campesino. Y pues el argumento básico, 2 o 3 elementos del argumento básico. Primero, la economía campesina, con debido apoyo y aporte del gobierno, que requiere inversión en investigaciones, difusión, etcétera, etcétera, puede ser un componente importante del desarrollo futuro de este país, por lo menos durante 2 o 3 décadas hacia el futuro. Puede ser, pero obviamente las condiciones actuales son sumamente difíciles, el desafío es enorme, la tendencia ha sido negativa. Pero entonces quiero subrayar desde el principio que los países alrededor del mundo y en la historia económica del mundo, los países que han podido alcanzar un desarrollo saludable, en donde los frutos del desarrollo están bien repartidos, donde el desempleo no es muy alto, la distribución de ingresos no es muy concentrado, que yo sepa, todos han tenido como motor inicial de crecimiento la agricultura familiar, sin excepción que yo conozca. Y esto incluye los países ahora industrializados, y ejemplos obvios, los países escandinavos, el Canadá, los Estados Unidos fuera del sur, que era una economía de esclavitud, y los grandes éxitos asiáticos de los últimos 50, 60 años, empezando con Japón, Corea, Taiwán, los más conocidos. Todos han basado la fase inicial de su desarrollo últimamente exitoso en la pequeña agricultura. Entonces, el hecho de que este fenómeno es tan universal, obviamente nos tiene algunas lecciones, debe haber algunas explicaciones y mirándolo desde el otro lado de la moneda, supuestamente es bien peligroso seguir un camino de desarrollo que no incluye como elemento importante la pequeña agricultura. A veces uno piensa como de Hong Kong o Singapur como excepciones, pero no son países en el sentido normal de la palabra. El segundo argumento al cual vuelvo después es de que en la situación actual de Colombia, el balance en el mercado de trabajo está muy perjudicado por el desarrollo poco exitoso de la pequeña agricultura en los últimos 30, 40 años. Este sector tiene todavía en Colombia la capacidad de influir mucho en el balance entre demanda y oferta de trabajo. No ha podido hacerlo por razones políticas que son el tema en buena parte de este simposio, y el resultado, en parte, son los datos que acaba de comentar Gabriel. Salarios con tendencia hacia abajo, eso tiene que ver con la agricultura pequeña indirectamente, y voy a intentar explicar un poco el mecanismo. Voy a comentar brevemente también el papel de la minería en su relación con la agricultura y especialmente la pequeña agricultura. Ahora, pues ya, cuando uno trata de entender por qué la pequeña agricultura o agricultura familiar o agricultura campesina, para mí en este momento son sinónimos estas frases,
¿Por qué es tan importante? Un hecho muy generalizado, pero poco conocido, es que cuando uno mira y uno compara las unidades agrícolas de diferente tamaño en cualquier país, encuentra que la productividad de la tierra es mayor en las pequeñas que en las grandes, y la productividad laboral, el contrario, es mayor en las unidades grandes que las pequeñas. Pero para un economista que tiene que decidir, entonces debemos enfatizar los pequeños o los grandes o una combinación, siempre es una combinación, pero darle más peso a un lado u otro del rango de tamaños. El hecho es que en Colombia y en casi todos los países en desarrollo la mano de obra no es escasa. Entonces no tiene sentido usar mucha maquinaria para desplazar gente. No tiene sentido en el sentido agregado de la eficiencia económica y aún menos tiene sentido social, porque la causa directa del desempleo, el mal empleo, etcétera, es el reemplazo prematuro de la gente por la maquinaria. Eventualmente, como hemos visto en todos los países industrializados, hay un proceso de sustitución de la maquinaria para la mano de obra, pero ocurre en el momento oportuno en que ya la mano de obra es escasa. Entonces yo como agricultor compro mi tractor y las maquinarias que trabajan con el tractor y lo hago para reemplazar o desplazar mi propio trabajo manual. Y así debe ser. Pero cuando una persona compra el tractor y quita de la otra persona la capacidad de trabajar, eso es otra cosa. No tiene sentido económico y, como dije, menos sentido social. Entonces, la productividad alta de las pequeñas unidades en todos los países es resultado directo de su uso grande de la mano de obra. ¿Por qué usa tanta mano de obra? Porque dedica tanta mano de obra en sus pequeñas unidades, precisamente porque no tiene otras opciones muy buenas para esa mano de obra. Si los fuera a tener, entonces compraría la máquina para reemplazar su propio trabajo. Entonces, mientras existe esta relación que se llama la relación inversa entre la productividad de la tierra y el tamaño de la unidad agrícola, mientras existe eso, sabemos que en cierto grado hay un superávit de mano de obra en el sistema económico y específicamente en el campo. Ahora no voy a entrar en todos los detalles por cuestión de tiempo, pero lo que acabo de decir es lo que yo llamaría la microeconomía de la pequeña agricultura. Y esa microeconomía, cuando lo entendemos, nos indica por lo menos el potencial de una eficiencia alta de esa pequeña agricultura. Y en muchos países no es solamente potencial, es el hecho. Y entonces la diferencia entre países más exitosos en el desarrollo de la pequeña agricultura y los menos exitosos es el apoyo del Estado o la falta de ese apoyo. También, siguiendo un poco el hilo de Gabriel, y la investigación pública, en este caso, para producir nuevas tecnologías, variedades, etcétera, para la pequeña agricultura, eso ha sido el secreto del desarrollo tan exitoso de los países asiáticos. Han dedicado muchos recursos públicos a la investigación, difusión, infraestructura regional, etcétera, etcétera. Entonces han organizado el paquete de apoyo que hace florecer la pequeña agricultura. Para tomar para un poco hacer el contraste con la tendencia recién de los salarios acá, que acaba de comentar Gabriel, después de la reforma agraria en Taiwán, esto es en los años 50, hicieron una reforma agraria
total, se puede decir. Entonces, todas las unidades fueron de 3 hectáreas o menos, muy chiquita en términos colombianos, pero con una tierra de alta calidad, mucha irrigación, etcétera. Y un gobierno dedicado a hacer funcionar ese sector. ¿Qué pasó? Los ingresos promedios de los pequeños agricultores aumentaron durante 25 años a una tasa anual de entre 7 y 8% en términos reales. Increíble. Una multiplicación por 4 o 5 del ingreso promedio de esa gente. Entonces eso lo llamamos frecuentemente el modelo asiático, pero es el modelo basado principalmente en la pequeña agricultura, y lo llamamos asiático, pero lo hemos seguido todos los países con éxito socioeconómico en el sector agropecuario. Un tipo de beneficio secundario, volviendo al caso de Taiwán, cuando los ingresos de los pequeños aumentan con ese dinamismo que tuvo en ese país y en varios otros, y los ingresos se quedan en el campo, porque los dueños de la tierra están en el campo, viven en el campo, gastan en el campo, entonces se produce rápidamente un sector no agrícola, de manufacturas pequeñas, de transporte, de comercio, etcétera, etcétera, en que se meten las mismas familias agrícolas. Y entonces cuando el ingreso promedio está aumentando 7-8%, solamente menos de la mitad de eso venía de la misma agricultura. El resto del dinamismo de las actividades no agrícolas en el campo. Se hace con frecuencia el contraste entre el mundo asiático en ese sentido y el mundo de América Latina, en donde esos efectos multiplicadores en el campo han sido mucho más débiles por razones estructurales. Menos del ingreso se queda en el campo y menos en manos de pequeños productores. Entonces, todo esto para simplemente decir que la evidencia de todo índole, comparativo, microeconómico, histórico, lo que sea, tiene una lección sola, que es de este modelo es el mejor que hemos visto. Y todos los otros modelos tienen defectos o en el sentido que no favorecen un crecimiento muy rápido, o con más frecuencia en el sentido que sus impactos sobre el empleo y la desigualdad son muy inferiores a los del modelo que se organiza, digamos, alrededor de la pequeña agricultura. Entonces, para poner esto, yo creo que efectivamente estoy dejando mis láminas al lado porque voy por el camino que me gusta en el momento, entonces probablemente no van a ver mucho más de ellos. Quiero entonces hacernos la pregunta, si esto es la realidad mundial y sigue siendo la realidad en los países, que la pequeña agricultura tiene muchas ventajas en cuanto a productividad y más aún en cuanto a generación de empleo, ¿en qué quedamos en Colombia? Quedamos con una crisis política, social, económica en el campo, que ha sido el tema de muchas presentaciones acá, y cuyo impacto sobre la pequeña agricultura ha sido dramáticamente negativa. En primer lugar, por la razón obvia de que muchas de las familias desplazadas han sido productores pequeños. En segundo lugar, la inseguridad rural es muy preocupante y hace difícil la vida de los que no se han desplazado todavía. Y el tercer elemento más disfrazado en cierto sentido es esta tendencia hacia abajo, en el apoyo estatal para la pequeña agricultura. Ese llegó tal vez a su pico en Colombia. Nunca
igual a los países asiáticos, ni mucho menos, pero sí había alcanzado un nivel interesante en los años 60, 70 y se ha decaído después. Entonces la pequeña agricultura se queda en la mitad de una guerra civil, si quiere, y sin apoyo de ningún índole del gobierno. Y el apoyo obviamente en cuanto a la seguridad es muy importante, pero igualmente importante para el mediano y largo plazo es el apoyo para aumentar la productividad. La productividad de la pequeña alcanza niveles impresionantes, pero no lo hace sin el apoyo del gobierno, por la naturaleza de las investigaciones, que no los pueden hacer los pequeños. En fin, obviamente el programa de restitución de tierras es como un componente de lo que necesita el país para recuperar la capacidad de la pequeña agricultura. Digamos, simplemente restituir la tierra por lo menos corrige algunas injusticias económicas y políticas del pasado, pero no nos lleva a donde debemos estar yendo, que es a una situación de un apoyo económico y generalizado a través de todo el país en donde hay pequeña agricultura para este sector. Entonces, obviamente, hay un desafío enorme. Ahora, vuelvo al segundo tema relacionado, obviamente, con esto, y es el mercado de trabajo y las relaciones entre ese mercado de trabajo a nivel nacional con sus diferentes componentes, urbano, rural, departamental, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos del mercado de trabajo en cualquier país desarrollado al nivel de Colombia es que el mercado es bastante integrado. Hay mucho flujo rural, urbano, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón yo puedo más o menos hablar del mercado de trabajo nacional. Y en este sentido, como dije antes, la pequeña agricultura en países más o menos al nivel del PIB per cápita de Colombia, la pequeña agricultura juega el papel número 1 de los sectores que voy a distinguir. El segundo papel lo juegan los pymes y la microempresa no agrícola. La microempresa o el sector informal es un sector generalmente de baja productividad, bajos ingresos, no muy satisfactorio, mejor que nada, pero no el ideal. Entonces yo digo que los dos sectores que realmente tienen la capacidad de generar cantidades de empleo modestamente adecuado son la pequeña agricultura bien apoyada por el Estado y los pymes, pequeña y mediana empresa. La microempresa es como otro campo, algunos puestos buenos, pero no tantos. En países a nivel de Colombia, el Estado y la gran empresa, entre los dos, generan muchísimo menos de la mitad del empleo. Generan típicamente entre el 20%, el 25%, el 30%. En Paraguay estuve mirando recién el 15% de todo el empleo está en la empresa grande de más de 50 trabajadores o 100 y más el sector público. Entonces casi todo ocurre fuera de ese sector. Entonces, en un país que empieza con problemas de generar empleo, si no tiene contribuciones adecuadas de los dos sectores ya más importantes, que es la pequeña agricultura y los pymes y MIPYMES, entonces está perdiendo el partido, indudablemente, porque la empresa grande, con todos los cambios tecnológicos que disminuyen su capacidad de generar empleo, no es la solución al empleo. Puede ser la solución a las divisas, etcétera, pero no al empleo. Entonces, Colombia está en
en una situación en que o Colombia y varios otros países en el mundo en que necesitamos un buen comportamiento de estos dos sectores claves. Yo he trabajado bastante en cuestiones de pymes y les puedo contar que hasta el momento los economistas no tienen la receta para hacer crecer rápidamente los pymes. Tenemos el paquete, pero no hemos podido implementar ese paquete en países y esperar resultados rápidos. Difícil. Mientras tanto, tenemos la receta para hacer florecer la pequeña agricultura. Esa receta nos viene desde hace 300 de años en todos los países industrializados, últimamente los países asiáticos. Entonces, por eso me parece especialmente importante que la economía campesina retome su capacidad, porque yo no tengo mucha confianza a corto plazo del sector pymes como solución al problema de empleo del país, aunque soy muy partidario de darle todo el apoyo posible o lógico, pero tampoco estoy seguro que es la solución. Entonces, el último elemento del balance difícil en el mercado de trabajo en Colombia sí es el sector minero. Y el hecho, también volviendo los datos de Gabriel, son muy preocupantes. Él hizo referencia a la maldición, o sea, la maldición de los recursos naturales, que los economistas han identificado desde hace como 20 años, con 2 o 3 aspectos del comportamiento de los países cuyas exportaciones son principalmente minerales. Primer resultado, crecen lentamente, en promedio. O para ponerlo en otras palabras, el beneficio de esos productos minerales es menos de lo que aparecería a primera vista. Eso no quiere decir que no hay éxito. Si, como comentó Gabriel, hay éxito si uno maneja muy bien esas industrias, uno tiene resultados exitosos. Indonesia, un país, Chile es otro, pero la mayoría han fracasado. El promedio es bajo, eso quiere decir que en la mayoría no le ha ido muy bien, ni en crecimiento. El impacto de la minería sobre el empleo es más negativo porque la minería genera muy poco trabajo, es muy intensivo en capital y por otra parte genera las divisas que financian las grandes importaciones que han aumentado tanto en el país y cuyo impacto sobre el empleo es negativo porque desplaza trabajo en la manufactura y en la agricultura. Entonces, Colombia es un candidato obvio para la maldición. No es obvio en este momento que las instituciones están capaces de tomar las decisiones difíciles y sofisticadas para que aproveche el país el recurso natural que tiene en esa área, y eso sin comentar el hecho obvio de que hay un gran conflicto potencial entre la agricultura o elementos de la agricultura y la minería. Entonces, la minería en Colombia, para sacar el jugo, digamos, el potencial de esta industria, se tendría que manejar en una forma sumamente sofisticada y en el momento, dadas las condiciones rurales del país, parece que no es el momento, digamos, de dar la bienvenido a mucha inversión extranjera en esta área. Entonces, para mí, son dos peligros grandes fuera de toda la cuestión humana, el sufrimiento de los desplazados, dos peligros alrededor de la pequeña agricultura y la minería, y tienen que ver con el impacto negativo del comportamiento de la pequeña agricultura, que sí puede generar empleo, pero no le permite las condiciones,
y la minería que no puede generar empleo, pero que sí está creciendo rápido. Yo creo que hay soluciones para Colombia. Es un país rico, no solamente en recursos naturales, pero mucho más importante, es un país rico en capital humano, en capacidad empresarial. No tiene que tomar el camino, por ejemplo, de la minería, porque es un país sumamente capaz de tomar otros caminos mucho más productivos en el sentido social. Gracias. Muy interesante ambas. Yo soy politólogo, entonces estoy de acuerdo. El modelo que se está siguiendo no es el modelo correcto. Es un modelo neoliberal en muchos sentidos, que ha privilegiado la inversión directa en capital en minería, que ha privilegiado la gran empresa agrícola comercializada y no ha privilegiado la economía campesina, la vía campesina. Entonces, si aceptamos los planteamientos de los dos, nos apunta hacia la pregunta política. ¿De dónde vendrá la voluntad política? ¿De dónde vendrá la coalición política necesaria para ejecutar una política más adecuada, para crear más empleo en Colombia, para favorecer los que no tienen ni voz ni voto dentro del sistema político actual? Gracias. ¿Cuál cree que sea la perspectiva respecto al TLC y en qué parte estará el dólar? ¿Si bajará más o se incrementará? A vuelta de un año. Mi pregunta es que, respecto a la que hizo aquí el profesor, evidentemente en 25 años todos los gobiernos sistemáticamente aplican el mismo modelo. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasa a los dirigentes de Colombia que precisamente incurren en ese error y permiten que la grandísima población colombiana esté muy mal? Escuchemos una cuarta pregunta y hacemos una segunda. La pregunta mía tiene que ver, históricamente se ha visto que una de las fortalezas del desarrollo económico e industrial de los países es la siderurgia y la metalurgia. De ese tema no tocaron nada. Entonces yo le pregunto al señor economista, ¿cómo estamos verdaderamente, aparte de que él dijo que la metalmecánica, eso sí es verdad, está en la ruina, pero cómo estamos en realidad en metalurgia y en siderurgia? ¿Qué tipo de aceros estamos produciendo o cómo está la industria? Bien, la enorme dificultad que enfrentamos es que el mundo industrial, que dio lugar a la sustitución de importaciones, generó también grandes conglomerados económicos que hoy día están más interesados en la producción de bienes no transables y se han dedicado, por ejemplo, a la generación de electricidad, oleoductos o a hacer inversiones en el extranjero, que a un núcleo, digamos, no hay un bloque político-social que impulse un proceso de industrialización. Hay un núcleo muy pequeño que la semana pasada presentó José Antonio Campo y Astrid Martínez en un grupo que se llama así como la Coalición por el Desarrollo Industrial, que dirige Marta Lucía Ramírez. Entonces hay un pequeño grupo de gente pensando que hace 20 años se decía que la mejor política industrial era la que no existía. Y no, digamos, una frase que dijo un director de planeación en el colmo de la ignorancia y la estupidez. Hoy día hay grupos muy pequeños, pero digamos, el grueso del bloque social dominante no le apuesta al desarrollo industrial. Y por eso, digamos, la industria siderúrgica no se ha podido desarrollar en el país de manera importante. Hoy día hay otras apuestas. La industria siderúrgica fue en su momento. Hoy día tenemos que apostarle a las TIC, las telecomunicaciones y otros sectores. Hay un elemento muy importante, es que en la fase anterior de la industrialización uno podía producir textiles y competir con Estados Unidos o con Suecia, produciendo textiles, importando las máquinas de Suecia y de Estados Unidos.
pero en tecnologías de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, uno no puede competir, uno no puede producir computadores comprándole a Apple la tecnología, porque le van a vender una de 2 o 3 años atrás, que con esa ya no es posible competir. Uno no puede competir si no genera sus propias dinámicas. Nosotros todo el mundo ha oído hablar de la India y sobre todo de Bangalore, el gran Silicon Valley de la India, y todo el mundo cree que eso es fácil de hacer. Bueno, los indios gradúan al año aproximadamente 50.000 ingenieros en sistemas y todo lo que tiene que ver con informática. Cuando nosotros grabábamos a duras penas por ahí 500, incluyendo los de buena y mala calidad, ¿dónde vamos a competir? Entonces, claro, ¿no? Se dice que Bangalore podemos competir porque tenemos enormes diferencias en volúmenes de capacidad de producir ingenieros. La gran ventaja de Corea es el volumen de ingenieros que produce. Ustedes que están en Estados Unidos saben que si uno lista por estados, los Texas, California, etcétera, los ingenieros que gradúan en Estados Unidos, uno tenía que poner en segundo o tercer lugar como estado americano Corea del Sur, porque hay un enorme volumen de jóvenes que van a estudiar ingeniería en Estados Unidos, fuera de los cientos que se quedan en Corea estudiando ingeniería. Entonces, mientras no tengamos un potencial enorme de ingenieros y científicos, pues va a ser muy difícil competir, salvo que nos montamos a los sectores que están como la minería, etcétera, que los ingenieros que necesitan son relativamente reducidos, porque la gran ingeniería está en el diseño de las máquinas para explotar petróleo, para refinar petróleo, para hacer minería. Gracias, Gabriel. Profesor Berry. Gracias. Voy a, en cierto sentido, mezclar dos de las preguntas, la primera y la tercera. Ambos tienen que ver con digamos, el diseño de la política económica del país, porque se hace en la forma en que se hace, porque no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Yo creo que hay varios factores relativamente fáciles de identificar. El modelo neoliberal, que más o menos se ha aplicado acá, siempre hay diferencias entre países, eso ha sido el modelo típico en el mundo en los últimos 20-25 años. Y el cambio ha sido difícilmente reversible, aun cuando, aún en esas situaciones en que el impacto de ese modelo en muchos aspectos puede ser obviamente negativo, pero ningún país tiene mucho espacio para cambiar por lo menos los aspectos externos de ese modelo. Entonces, eso es un factor que ha dejado menos varianza en la política entre los diferentes países y ha dejado una cierta continuidad dentro de los países. Y el hecho de que ya es más y más obvio que no es el modelo óptimo para todos los países, eso nos deja con un problema y dilema. Yo creo que hay otros factores. Yo en mis preocupaciones sobre el empleo y la distribución de ingreso, los he pensado en el contexto de Colombia y de otros países, he concluido que casi ningún país en el mundo tiene una política sofisticada de empleo, incluyendo mi propio país, Estados Unidos. Hay algunos, Holanda probablemente es una excepción a lo que digo, pero son muy infrecuentes. Es mucho más difícil diseñar un buen paquete de políticas para el empleo que para el crecimiento o para el mantenimiento de la inflación dentro de ciertos rangos aceptables. Y esto es un problema analítico
no es fácil identificar los impactos indirectos, por ejemplo, de la minería. Yo acabo de hablar de efectos indirectos. Hay que tomar todo eso en cuenta cuando uno formula una buena política de empleo. Pero entonces es indudablemente complicado desde el punto de vista analítico. Si un país fuera a tomar en serio el desafío de organizar una buena política de empleo, le tomaría tiempo, mucho esfuerzo, mucho profesionalismo. Pero por otra parte, es obvio que muchos de los actores principales en el mundo político no tienen mucho interés en el empleo, tienen el interés en su propio ingreso, que no viene del empleo, digamos, del obrero. Entonces, el hecho de que vivimos en un mundo, y esto para mí tal vez es el punto básico, después de la apertura en los años 80, el cambio tecnológico en las empresas grandes y hasta el sector público en los países en desarrollo ha desplazado mucha gente, porque el país como Colombia ya está en una situación en que puede adoptar tecnologías muy, muy sofisticadas que no generan empleo. Esto es un dilema en cuanto a generación de empleo que no tuvimos los países ya industrializados, porque no tuvimos que decidir, no queremos esta tecnología porque es demasiado moderno y va a desplazar mucha gente, porque la tecnología mucho más moderna no existía. Entonces, tenemos un problema político, los dueños del capital, su interés en el empleo, pues no es directo, si son altruísticos, sí, pero... y finalmente, los impactos de un modelo que trae problemas de empleo y distribución de ingresos vienen gradualmente. Entonces, uno no puede decir... El gobierno pasado se equivocó y ahora el desempleo se ha duplicado. Estos efectos negativos vienen gradualmente en el curso de 25 años. Ya vemos que no somos Taiwán, que no somos Corea, pero es un proceso muy gradual en que es difícil culpar a los culpables. Bruce me hace una pregunta política, ¿de dónde podría venir la fuerza política para cambiar el modelo? Y yo tengo que, estilo tenis, devolver la pregunta. Yo soy economista, yo no sé. Comento que en Taiwán, cuyo dinamismo se basó no solamente en la pequeña agricultura, pero después en los pymes. Eso ha sido el motor de Taiwán. Y entonces el grupo de pequeños empresarios tuvo el poder político más grande de cualquier grupo económico. Entonces, a veces aparecen momentos en que un nuevo grupo de poder puede influir, pero obviamente el otro grupo, los trabajadores, el desafío, digamos, en que los trabajadores entienden lo que les está pasando. El mismo desafío de entenderlo es sumamente difícil, más allá del problema de organización. El TLC, me imagino que se refiere al de los Estados Unidos. Tenemos uno entre el Canadá y Colombia también. Yo no he estudiado a fondo esto, pero en el contexto de la discusión de la pequeña agricultura, tiendo a ponerme de acuerdo con los que dicen que sí, el tratado con Estados Unidos trae el peligro para los pequeños agricultores, porque ahora en un mundo abierto y sin apoyo del gobierno, ni de protección, ni de apoyo a infraestructura, etcétera, etcétera, están muy vulnerables. El peor, tal vez, que puede pasar es lo que pasó en México después del tratado con Estados Unidos. Resultó un flujo de capital hacia el país, una apreciación de la moneda que hizo aún más barato
la maíz estadounidense. También los subsidios de los Estados Unidos destruyeron buena parte de la pequeña agricultura alrededor de maíz en las regiones más pobres de México, con efectos que estamos viviendo todavía en México y en Estados Unidos por la migración. Entonces yo me temo que ambos tratados probablemente van a traer impactos negativos en Colombia en forma neta. No hubiera sido inevitable al diseñar en forma distinta esos tratados, pero con lo que yo entiendo de ellos, me temo que el efecto puede ser negativo. En cuanto al dólar, si quiere acumular dólares, no, yo creo que ahora es mejor acumular pesos. Puede pasar algo parecido a México si el flujo de capitales sigue tan fuerte. Gracias. Bueno, hagamos una última ronda. Bueno, hay un par de preguntas. Dos, tres. Ustedes tres. Primero. Buenas tardes. Yo solamente quiero hacer dos preguntas básicas que tienen que ver con precisión. Ambos hablaban sobre la generación de empleo a través de incentivar el PYME, la pequeña agricultura, entre otros. Yo quiero hablar sobre la caracterización de ese empleo. Estamos hablando de empleo, de subempleo, de informalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, en términos del campo, estamos hablando del jornal. Estamos hablando de cuánto le paga el terrateniente a un obrero o una persona que va efectivamente a la tierra a cultivar y si eso efectivamente estaba al día, y estamos hablando también de procesos de seguridad social, entre otros. Entonces, pues yo quisiera hacer la precisión cuando hablamos de empleo, ¿en qué nivel de empleo, a qué nivel de empleo nos referimos, o si estamos hablando en términos estatales de los niveles de ocupación, y pues dejo eso abierto. La otra cosa es que en un trabajo del profesor Alberberry, yo hace poco veía cómo se establecían disminuciones en los procesos de exportación de maíz, de trigo, de papa, de otras cosas, y efectivamente uno hacía una relación, y hoy por hoy se dice que Colombia exporta agricultura, digamos que en agricultura como el banano, el bocadillo, que pueden considerarse no alimentos fundamentales, entre otros, y me pregunto con ello, ¿qué pasa con la crisis alimentaria mundial y con la capacidad que nosotros tenemos para producir? Ahora bien, se habla de que la industrialización, y el profesor Berry lo menciona, no estamos, o sea que industrializar un país como el nuestro puede no estar en el momento adecuado, teniendo en cuenta que tenemos mano de obra y que es posible que esa industrialización lo que haga es disminuir. Ahora me pregunto en términos de producción, ¿no es necesario hacer ambas? Es decir, industrializar y al mismo tiempo generar mayor, ampliación en el campo o en el terreno que se utiliza para producir en Colombia, pues del 100% de la tierra cultivable en Colombia, pues no se cultiva el 100%, sino que se dedica a otras actividades o simplemente se da como eso ahí. Y la otra cosa es el proceso de formación e investigación. Hace poco medíamos en las encuestas y la mayor demanda tiene que ver con carreras como administración de empresas, economía, y algunas que no están relacionadas directamente con lo que uno podría llamar duras, dados como ingenieros, personas que se dediquen al campo y a la producción. ¿Desde qué punto uno puede relacionar los procesos de formación e investigación a esa demanda, a esa poca oferta en esa clase de programa? ¿Qué acciones de política pública debemos construir para no generar escenarios de riesgo y vulnerabilidad económica y física de las 600.000 familias que serán objeto del proceso de restitución de tierras del gobierno nacional? Ustedes dos de pronto nos pueden dar, creo yo, luces desde la óptica económica. Gracias. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se podría apoyar la economía familiar o la pequeña economía que plantea para disminuir el desempleo o favorecer, digamos, la generación de más empleo en un país que define y que proyecta sus políticas en favor del capital extranjero sin que ese proceso de apoyar las pequeñas economías genere, digamos, un rechazo o una enemistad con los grandes capitales, con las multinacionales, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Bueno, y recibí un par de preguntas por escrito
que se relacionan ambos con el tema del conflicto que no se mencionó tanto entre las exposiciones. Yo creo que en esa medida son interesantes. La primera pregunta dice: ¿qué procesos debe impulsar el Estado colombiano después de la restitución de tierras para impulsar la pequeña agricultura en medio de un país en conflicto? La segunda está relacionada, dice: sabiendo que el foco del conflicto está en lo rural, ¿cuáles son las posibilidades de generar empleo y aumentar la productividad de la pequeña agricultura? La enorme dificultad que tiene la política gubernamental de restitución de tierras es que la institucionalidad que se había creado a lo largo de 40 años, entre los años 40 y los años 80, creando distritos de riego públicos, caja agraria, extensión agrícola, peritos de distintas organizaciones del Estado, la compra de cosechas, etcétera, con instituciones como el IDEMA, que a veces no funcionaban muy bien, pero digamos, toda esa infraestructura institucional que se había creado se desmontó en los últimos 15 años. En consecuencia, la restitución de tierras va a ser profundamente negativa si esos personas que les restituyen la tierra, no tienen crédito, no tienen asistencia técnica, no tienen paquetes tecnológicos. Se eliminó Corpoica, el ICA bajó a su mínima expresión, se montó Corpoica y entre los dos no hacen investigación. En consecuencia, ¿qué paquete tecnológico se va a ofrecer? El gran éxito de Taiwán como de Corea en su agricultura fueron, primero, dos países que hicieron profundas reformas agrarias, mucho más radicales que a la de sus homólogos comunistas como la China de Mao o la Corea de Kim Il-sung. Eso a veces es poco conocido. Lograron captar que los terratenientes no captaran la renta de la tierra y pudieron hacer algo así como la cuadratura del círculo, aumentar el ingreso de los campesinos, al mismo tiempo, por alta productividad en la agricultura, vender productos arroz barato. Consecuencia, los salarios, el won coreano, el salario de los coreanos era pequeño medido en dólares, pero muy grande medido en won, en moneda local, lo que le permitía a los obreros urbanos de Corea satisfacer sus necesidades alimenticias y tener una demanda por bienes manufacturados que permitió reducir costos de producción por el aprovechamiento de economías de escala, articularse al mercado mundial, ser más eficientes y hacer un círculo virtuoso, a lo de Don Caldor, de mayores niveles de crecimiento. Nuestro proceso de desarrollo histórico ha sido distinto, una migración campo-ciudad, pero no en el sector industrial. El sector industrial, en la época de oro de gran crecimiento, crecía a niveles altos, pero solamente para satisfacer la demanda, lo que se llamó en su momento sustitución de importación en el sentido estricto. Eran importaciones que hacían para satisfacer la demanda de las clases altas, pero nunca se generalizó la relación salarial, por eso la demanda de bienes manufacturados no fue muy grande. En el trabajo de investigación que estoy haciendo, leyendo a Lebrel, que hizo el gran estudio a mediados de la década de los 50 sobre el desarrollo colombiano, él encuentra que solamente el 4.6% de la población, 500.000 personas sobre 11 millones y medio, están en capacidad de demandar bienes manufacturados. Por eso cuando la misión Kerry vino, predecida por Kerry, encontró una paradoja que no puedan entender, cómo la industria producía miles de referencias en pequeñísimas cantidades que no les permitían economías de escala. Entonces aquí es un proceso que siempre se ha mordido la cola. La gente que se queda en el campo, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos o en Canadá, en la época, no demanda muchos bienes manufacturados. En consecuencia, la industria no puede crecer y no puede absorber la mano de obra. Entonces se genera un fenómeno perverso, ya fue estudiado, Albert Bardier, entre otros, es que la migración campo-ciudad disminuye el ingreso de los más pobres de la ciudad y eso no genera demandas por bienes manufacturados.
Eso ha llevado a que nuestra clase dirigente haya encontrado en la exportación de bienes intensivos en capital la panacea para su tasa de ganancia, pero eso no va a permitir el desarrollo. Entonces, aquí hay que hacer simultáneamente muchas cosas que debían ser hechas en otras oportunidades secuencialmente, pero hay que hacerlas simultáneamente. Hay que volver a crear la institucionalidad de la agricultura, hay que impulsar el estímulo al campo, subsidios, crédito, asistencia técnica y al mismo tiempo dar condiciones especiales, porque va a ser muy difícil que en maíz compita un agricultor colombiano con uno de Nebraska que sigue recibiendo subsidios enormes por parte del Estado americano. Bajo esas condiciones, pues yo no le doy salida, porque no solamente es devolver la tierra, sino cambiar la estructura de la propiedad rural. Nosotros, todos los países de América Latina en general, tienen menos, los grandes, tienen menos población agrícola que hace 20 años. Brasil tiene como 15 millones de menos de gente en el campo. Nosotros todavía, nuestra población rural, con todas inmigraciones, sigue creciendo muy lentamente, pero sigue creciendo. Ese es un punto. Y segundo, en todos los países ha disminuido el índice el Gini de concentración de la tierra, menos en Colombia, que ha aumentado, y ha aumentado bastante, especialmente en la última década. Entonces hay que devolver la tierra y hacer un proceso de reforma rural, como la llama Darío Fajardo en su último informe, que es el informe de desarrollo humano de la agricultura. Sin eso vamos a tener enormes dificultades. Gracias. Y ahora el profesor. Pues de acuerdo en todo eso, el desafío es enorme, no es obvio que se puede salir exitoso frente a estas condiciones, y obviamente hay una enemistad, si no es entre la pequeña agricultura y la grande, eso depende del balance de la situación, pero obviamente hay una enemistad entre los modelos de que estamos hablando. Y en ese sentido, una parte de lo que podríamos llamar la gran agricultura de este país se parece a la minería, no genera empleo, exporta, indirectamente trae importaciones que desplaza gente. Hay otro sector empresarial grande que sí genera empleo, las flores desde hace tiempos en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar con cuidado. Pero volviendo al tema de la restitución y el renacimiento de la pequeña agricultura, obviamente una condición necesaria es recrear las instituciones que tuvimos antes. Mientras tanto, una pregunta que se discute en el país, y dadas las condiciones de inseguridad, los poderes en contra de cualquier avance de la pequeña, si hay la posibilidad de escoger una secuencia una secuencia regional, tomando las regiones en donde las condiciones son más aptas, dedicando mucho esfuerzo a esas regiones como primer paso, digamos, experimentando un poco con el modelo. Tal vez de esa manera podemos empezar rápido, pero el éxito generalizado tendría que esperar la reforma de las instituciones. Un par de comentarios más sobre los alimentos. Yo debía haber comentado y la seguridad alimenticia y los eventos recientes en el mercado mundial de alimentos. La economía campesina es la mejor seguridad que existe y que ha existido a través de la historia en contra a la inseguridad alimenticia, porque la empresa, la familia produce una buena parte de sus propios alimentos y le dedica mucha importancia a esa función de su tierra, y no hay otra manera de
garantizar en igual forma la seguridad alimenticia. Entonces, al perder ese papel y ese peso de la pequeña agricultura, se pierde automáticamente uno de los elementos de un sistema de garantía. No para todas las familias, obviamente, pero para muchas de las familias relativamente pobres del país. Fuera de eso, la pequeña agricultura históricamente en este país ha producido una buena parte de los alimentos, pero en las últimas décadas esa situación ha cambiado mucho y en forma bastante grave. En cuanto a la primera pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de empleo, desempleo, subempleo, yo no entré en los detalles por la siguiente razón. Yo creo que cuando nos sentamos y hablamos qué es lo que queremos del mercado de trabajo, lo que queremos son trabajos bien remunerados, estables, buenas condiciones de trabajo, etcétera, y cualquier aspecto en que la situación actual no corresponde a lo que buscamos, eso es una falla, digamos. Entonces, el subempleo en ese sentido no es lo ideal. El empleo informal típicamente tampoco. Mi punto básico es de que sin una demanda fuerte para el trabajo, no vamos a salir bien en ninguno de estos indicadores. El nivel de desempleo, nivel de empleo, nivel de subempleo, todos van a ser poco satisfactorios si la demanda no existe. Entonces, para mí, el primer paso en resolver el problema es atacar el problema, pensar de dónde puede venir la demanda, porque sin la demanda